planteamos en el presente. Pero ¿qué pasaría si queremos llevar ese planteo al futuro? Hay que sumar los años que están transcurriendo. Igual, si estoy en el presente y quiero llevar al pasado, debo de restar. Tan simple y básico como eso. Sumar. Si yo he planteado, yo digo que actualmente mi edad es A y quiero saber mi edad dentro de 5 años. A más 5 porque estoy llevando mi edad al futuro, entonces le debo de sumar ese 5. Y si yo quisiera saber mi edad hace 10 años, A menos 10. Porque al decir hace 10 años significa ir al pasado. Por tanto, debería restar ese 10. Ahora, hey, entiendan por favor, la resolución depende de cuántas personas participan en el ejercicio. No es igual plantear un problema donde solamente hay una persona involucrada o hay varias. Se dice que si hay varias personas, es recomendable hacer un cuadro donde ubiquemos los datos que tenemos y al final ya formemos nuestra ecuación. Pero eso es cuando hay varias personas. Si hay una sola persona involucrada en el ejercicio, no es necesario hacer esto. Perdemos tiempo. De frente pones a edad actual y planteas. Planteas con lo que sabes. Pero no se requiere mucho para una sola persona. Por esa razón, de frente, pregunta número 1. A ver, comprobemos. Marilyn dice, ¿Marilyn o Marilyn? ¿Dónde va la tilde? Marilyn. Marilyn. Dependiendo dónde vivas, creo, ¿no? Yeah. Dentro de 16 años mi edad será 4 veces la edad que tenía hace 14 años. A ver, solamente se está hablando de la edad de Marilyn. Y como ella dice, dentro de 16, significa que a su edad se le va a agregar 16. Por tanto, se plantearía como a más de 6. Ella dice, dentro de 16 años, mi edad será. Recuerda, por favor, que la palabra es significa igual. Pero eso es en el presente. La palabra es en el pasado sería fue. Y en el futuro será. Como son equivalentes, significa que tanto es, fue y será significa igual. Simplemente que está en otro tiempo. Por eso es que colocamos ahí igual. Dentro de 16 años, mi edad será 4 veces. 4 veces significa multiplicar por 4, porque la palabra veces es multiplicación. 4 veces, ¿pero de qué? De la edad que tenía hace 14 años. Y hace 14 años mi edad fue 14 menos, pues. Y ya está planteado. De lo que quedaría sería simplemente despejar. Ayúdame. 4A. Pero va a pasar a restar. 3A. Y aquí me quedaría 4 por 14. Sabemos que eso es menos 56. Y como es negativo, al pasarlo al otro lado pasa positivo. Y al sumarse con 56 te va a salir de donde si le sacamos tercia, te va a salir 24. Recordemos que A representa la edad de Marilyn. Y eso es lo que pide el problema. Ahí se acabó. Pues cuando hay una sola persona involucrada, el ejercicio se hace súper sencillo, súper simple. Y solamente hay que recordar que se debe empezar por la edad actual. O sea, se empieza planteando en el presente. En el presente. Vamos a ver la pregunta número 2. Parece ser un poco más interesante. Hace 10 años tenía la mitad de la edad que tendré dentro de 8 años. A ver. Si a la edad actual, hace 10 años, se plantearía como A menos 10. Hace 10 años tenía. Significa que esa edad del pasado fue la mitad. Tiene que ir igual. La edad del pasado fue igual a la mitad de la edad que tendré dentro de 8 años. Luego aparece un pequeño puntito el cual me indica que la ecuación acaba ahí. Y antes de irme a la pregunta, yo con esta ecuación podría calcular el valor de A. Aguanta. ¿Esto es 8 nomás? No.
Esto es A menos A más 8, porque es la edad que tendré dentro de 8 años. Listo, ahora sí. Cuestión de despejar. 2 pasa. 2A menos 20 igual a A más 8. Este A pasa restando, solo quedaría A. El 20 que es negativo pasa sumando. Y con eso tendríamos que A es 28. Sabemos cuál es la edad actual de la persona, pero aquí es donde viene lo interesante. El ejercicio dice, ¿dentro de cuántos años tendré el doble de la edad que tuve hace 8 años? Quiero que recuerdes esto. Si yo digo dentro de 5 años, según lo que hemos indicado, esto se debe de plantear como A más 5, ¿correcto? ¿Sí? ¿Todos? Solo que hemos venido utilizando. Pero, si en vez de 5, yo escribo cuántos. Generalmente la palabra cuántos es una cantidad que no conocemos. Y lo más frecuente es que se le represente con una letra. Una letra diferente a la que ya hay. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se plantearía legalmente dentro de cuántos? Y eso es justamente lo que dice el texto. Entonces, así tendríamos que haber efectuado. Al decirme dentro de cuántos años, tendríamos que haber colocado A más X. Luego dice tendré. Tendré significa que esta edad va a ser igual al doble de la edad que tenía, o perdón, de la edad que tuve hace 8 años. Y la edad que tuve hace 8 años, resaltando una vez más, cuando te dicen dentro de cuántos, justamente a él te piden que calcules, porque esa cantidad es la que te está pidiendo. ¿Cuántos años van a pasar? Y si yo quiero calcular X, tendría que despejar. Ah, pero espérate un momento. Conocemos el valor de A. Sabemos que el valor de A, sabemos que su valor es 28. Al reemplazar aquí me va a quedar 20. Ese 20 se va a multiplicar por 2. Todo esto sería 40. Y si ese 28 pasa restando, solo quedaría 12 para X. Esa era la respuesta a esa pregunta. Ahora, ¿qué tal si trabajamos con varias personas? Te he dicho que hay cambios en la forma de planteo. Y la curiosidad es, ¿cuáles son esos cambios? ¿Por qué planteo cambia? Para ello veamos un ejemplo con 2 personas y 3 tiempos. 2 amigas, 2 inseparables, 2 pinkies, 2 íntimas. Ana y Betty. Imagínate que Betty le dice a Ana, dentro de 10 años mi edad 30. Sabemos nosotros que si decimos dentro de 10 años y hay una sola persona involucrada, tendríamos que escribir A más 10. ¿Cierto? Así se plantea dentro de 10 años. Pero al haber varias personas involucradas, eso ya no va. Lo que se hace es esto. Solo eso. Porque dentro de 10 años indica que hay una conexión entre presente y futuro. Esa conexión la utilizo como un puente y le pongo 10. Que 10 es esa conexión. Sin signo, solo el 10. Mejor te lo escribo porque tú tienes una mente frágil. Así se plantea el dentro de 10 años. Y te decía, Betty tendrá, dentro de 10 años, tendrá 30, dije. Entonces, en ese futuro, la edad de Betty será 30. Ahí ponemos 30. ¿Ve? Y de forma similar, supongamos ahora que Ana dice, Betty, hace 10 años, o hace 5 nomás,
Ana le va a decir a Betty, hace 5 años mi edad fue 10. Hace 5 años sería A menos 5. Pero siguiendo la idea para varias personas, solo se debería de hacer esto. Así nada más se debería de utilizar la frase hace 5 años. Sin signo. Hace 5 años mi edad fue 10, decía Ana. Listo. Esa es la diferencia que quiero que tengas claro. Es muy difícil plantear dentro de 16 años con una persona, dentro de 10 años para varias personas. ¿Ya? Ahora, algo que resaltar. En un problema de varias personas, el ejercicio siempre te va a dar uno que otro bloque. Nunca te va a dar todos. Va bien, esa es tu tarea. Tu tarea va a ser completar los bloques vacíos. Y para completar, ¿qué vamos a hacer? Esto. Hay que utilizar esto. Esta es la llave para rellenar los bloques vacíos. A ver, enfoquémonos si gana. Sabemos la edad del pasado. Si quiero la edad del presente, ¿qué debo de hacer? A eso sumarle 5. ¿Por qué? Porque estoy avanzando en el tiempo. Y se debe sumar. Y al sumarle 5 me daría 15. Y si es 15, aquí 25, porque se le debe sumar el número que está arriba. Por eso es que no se le coloca signo. Porque hay casos donde se suma, pero en el caso de Betty, mira, ¿qué debería hacerse para Betty? Se debe restar. Y quedaría 30 menos 10, 20 menos 5. Eso era lo que quería que tengas presente. Una yapita. ¿Te acuerdas que te decía la semana pasada que se planteaba siempre una frase a la vez? ¿Te acuerdas de eso? Ok. Ahora recuerda que este tipo de frases siempre se plantea por separado. Siempre debe plantearse de manera independiente. No puede mezclarse esa frase con otras partes, con otras frases. ¿Ya? Eso se maneja de forma independiente. Ahora, ¿es todo lo que se requiere para desarrollar? No. Algunas veces es necesario utilizar algunas propiedades. Y la más importante, la más útil, la más necesaria es la famosa suma en aspa. ¿A qué se refiere suma en aspa? Suma en aspa dice que cuando suman los números que hay en una diagonal, esa suma tiene que ser igual a lo que suma la otra diagonal. Y se verifica, porque acá la suma de 30 y 15 es 45. Y esa suma es igual a lo que suman ellos dos. 45 también. Pero eso es obvio. Obvio parece porque son números. Espérate que entre el planteo. Ahí se va a volver bonito. Ahora, esto de la suma en aspa no solamente funciona entre presente y futuro. También se puede utilizar entre pasado y presente. Porque ahí, mira, suma 30. Y por aquí, también 30. Si es que fuera necesario, puedes utilizar suma en aspa entre pasado y futuro directamente. Súmamelo. Aquí va 40 y aquí 40 también. Pero, nuevamente, acá quiero darte otra yepita. Y otra yepita muy útil al momento de desarrollar. La suma en aspa y el puente es lo mismo. Es lo mismo, solo que expresado de forma diferente. ¿Y a dónde quiero llegar con eso? Si la suma en aspa y ese puente es lo mismo, jamás se van a utilizar ambos a la vez. Si tengo un problemita y veo que hay puente, ya no debo de utilizar suma en aspa. Y si veo que no hay puente, obligatoriamente suma en aspa. Un pequeño truco, no te cuentan por ahí. Es lo mismo, solamente que expresado de otra manera. ¿Está bien? Una característica adicional en edades es que las diferencias nunca varían.
No varía en el tiempo, la diferencia de las edades entre dos personas siempre es la misma. Si me doy cuenta entre Ana y Betty al comparar, la diferencia es de 5 años. Y no importa si es pasado, si es presente, si es futuro. La diferencia siempre es la misma. Y si eso se cumple, cuando Ana tenga 50 años, ¿cuál sería la edad de Betty? 55. Porque como te das cuenta, Betty es mayor por 5 años. Y si ella tuviera 50, ella debería tener 55. Porque tiene 5 años más. Y si Betty tuviera 100 años, ¿cuál sería la edad de Ana? 95, porque Ana es mayor por 5 y eso no va a cambiar. Entonces mi pregunta sería, el día en que Betty tuvo 3 añitos, ¿cuál fue la edad de Ana? Según el ejemplo, Ana tiene 15 y Betty tiene 20. Obviamente, si tiene 20 actualmente, en algún momento habrá tenido 3 añitos, ¿no? En ese momento, la edad de Ana, ¿cuál fue? Aún no había nacido. Eso es correcto. Y dime tú, si Ana aún no había nacido, ¿será válido que ahí vaya a 0? ¿Sería correcto que le ponga 0? ¿0 se le pone a una persona cuando aún no ha nacido? No. ¿Y por qué no? Porque si tú le aplicas suma en aspa, aquí sale 18 y aquí sale 20. Y hace un momento hemos dicho que no puede ser, que siempre va a salir igual, ¿cierto? Entonces, ¿sería correcto que vaya a 0? No. 0 descartado. Menos 2. Si le ponemos menos 2, la suma en aspa va a cumplir. Porque ahora sí va a salir 18 en ambos casos. Pero te pregunto, ¿alguna vez has celebrado tus menos 2 años? ¿Sí? Con piñata, con payaso, ¿no? ¿Sí? Baby shower, ¿era? Ni siquiera sabían que ibas a nacer mujer. De repente estaban esperando un varón y saliste tú. O al revés. Suele suceder. Profe, entonces no puede ser menos 2 tampoco, porque eso no existe. Profe, entonces ¿qué? Pues, si ella aún no ha nacido, simplemente ese bloque debe quedar en blanco. No se le debe colocar nada. Un ejemplo tan básico, parece broma, pero este ejemplo tan básico nos da 4 conclusiones. ¿Sí? Te da 4 conclusiones. La primera, si una persona aún no ha nacido, el bloque tiene que quedar en blanco. Segunda condición, 0 se utilizará en edades. ¿Te acuerdas que el inicio probé con 0? Y habíamos dicho que 0 no puede ir ahí. Pero mi pregunta es, ¿0 se utilizará en edades? La respuesta es sí. ¿Cuándo se utiliza 0? En el año de nacimiento de la persona. Hay problemas que indican, en este año dicha persona nació. Entonces, automáticamente para ese año le debe corresponder edad 0. Sí se utiliza 0, ¿ah? Tercera condición. Conclusión. ¿Edad negativa existe? Y si no existe edad negativa, ¿qué significaría que me salga resultado negativo cuando resuelva un problema? Porque suele suceder, ¿ah? ¿Qué significaría si el resultado te sale negativo en edades? Que o has planteado mal o estás resolviendo mal. Pues el resultado en edades no podría ser negativo, porque eso no existe, no procede. ¿Correcto? Cuarta y última conclusión. Suma en aspa solo se va a usar cuando ambas personas existen, cuando ambas personas están con vida. Y aquí Ana todavía no había nacido, todavía no existía. Entonces, por esa razón, es que no es correcto aplicar suma en aspa aquí. ¿Ven? Solo se utilizará esto cuando ambas personas están con vida. Y acá se verificaba, por eso es que hay cumple. Ahora, un pequeño detalle adicional.
no siempre se trabaja con nombres. Hay problemas que se trabajan con pronombres. Y los más conocidos, los más utilizados, son yo, tú y él. Ahora, ¿cuál es el problema en pronombres? El problema es que los estudiantes se emocionan y no sé qué les pasa, pero cuando leen, leen mal. Y al leer mal, lo que ve en un cuadro lo colocan en otro. Y te lo compruebo. Porque tú te habrás dado cuenta que cuando lees, y si lees rápido, lees nervioso, te olvidas una letra. En vez de leer tienes, solo lee tiene. Por olvidarte una letrita, lo que iba acá lo colocas acá abajo. Y ya fuiste. Hay otros que por ahí no se han percatado de que una misma palabra se puede utilizar para representar las edades de varias personas. Por ejemplo, el caso de tenía. Yo tenía es yo en el pasado. Pero también se puede decir él tenía. La palabra tenía cumple para varias personas. Hay que leer bien, hay que entender bien, porque coloca el dato en otro bloque y olvídate del problema. Ya fue. Ya fue. Entonces, ¿cuál es lo recomendable para poder desarrollar un problema con varias personas? A ver. Uy. Yo te recomendaría que lo primero que haces o que debes de hacer es leer todo el problema. Como en la pregunta número 3. Dice, dentro de 12 años tendré la edad que tienes y hace 8 años tenía la tercera parte de tu edad. ¿Cuántos años tienes? Oye, espérate un momentito. La primera lectura tiene tanta información que si quiero plantearla directamente me voy a enredar. Por esa razón es que esa primera lectura de todo el ejercicio no debe ser para plantear. Simplemente debe ser para saber quiénes participan y con qué tiempo se va a trabajar. Para eso es la primera lectura. Eso quiere decir que hay que volver a leer. Pero en esta segunda lectura las cosas cambian. Porque ahora vas a tener que leer una sola frase a la vez. Hey, primera frase. Dentro de 12 años. Solo eso. Porque te dije hace un momento que ese tipo de frases siempre se utiliza por separado. ¿Y cómo se utiliza dentro de 12 años? Según lo que hemos indicado, se debe colocar un ente entre presente y futuro. ¿Listo? Primera frase utilizada. Ahora una recomendación. Frase que lees, frase que utilizas, frase que no vuelves a leer. Olvídate de esa frase. Táchalo esa frase. Listo. Y nos vamos a la siguiente. Tendré la edad que tienes. ¿Tendré qué tiempo es? Futuro, pasado, ¿cómo es eso? Futuro, muy bien, futuro. Tendré la edad que tienes. Tendré yo en el futuro. Lo que yo tendré en el futuro es lo que tú tienes en el presente. En otras palabras, te estoy diciendo que esos bloques deben de ser iguales. Y como no sé cuál es la cantidad que va ahí, lo más adecuado es que entre el planteo. Puede ser cualquier letra. ¿Ya? Hasta ahí voy a la segunda frase. Tendré la edad que tienes. ¿Listo? Ojo, hey, otro pequeño truco. Cuando trabajes en edades, nunca esperes hasta el final para ir avanzando con la solución. ¿Qué significa avanzar con la solución? Completar los bloques vacíos. Porque, ojo, con esta información y con ese puente, yo podría completar estos bloques vacíos. Entonces, lo recomendable es que se complete esos bloques antes de continuar con la lectura. Y completarlo significa que si aquí es X, ¿qué tendría que ir aquí?
X más. Muy bien. Y si aquí va X, aquí, porque en este caso al regresar, él tiene que ser restado. Nunca me esperes hasta el final, porque lo que va a ocurrir al final es que se te va a acumular la información y se va a volver tedioso desarrollar. Voy leyendo y voy avanzando con la solución. ¿Qué significa avanzar con la solución? Completar los bloques vacíos que se pueden ir rellenando. Ahora sí, recién, siguiente frase. Y hace 8 años. ¿Cómo se utiliza esa frase? Puente. Puente al pasado. Listo. Oye, ¿continúo con la lectura o completo los bloques vacíos? Hay que completar. Y si vamos a completar, ¿qué tendría que ir aquí? Si él es X, X menos, muy bien. Y si aquí es X menos 12, aquí sería X menos 12 menos 8, porque al regresar el 8 se resta. Menos 12 menos 8 quedaría X menos 20. Esa es la tercera frase. Ahora te doy un tip. Si tú realizas este proceso, te darás cuenta que en algún momento la tabla se va a llenar. Y si la tabla está llena, significa que ya no necesita más datos. Por lo tanto, la frase que sigue ya no va en la tabla. La frase que sigue va en la ecuación. Lo único que te faltaría averiguar es con cuál de esos bloques voy a trabajar en la ecuación. Porque no se utilizan todos. Veamos. La última frase dice, tenía la tercera parte de tu edad. Tenía es... ¿Qué tiempo? Yo en el pasado. Tenía la tercera parte de tu edad. ¿Tu edad en qué tiempo es? Presente. Porque cuando yo te digo tu edad, se refiere a tu edad en el presente, ¿cierto? Ahora, el problema, la frase final se refiere a ellos. Con ellos se va a obtener la ecuación. Como ese tenía, significa que la edad que yo tenía en el pasado fue igual a la tercera parte de tu edad. O sea, la tercera parte de la edad que tienes. Ahí está. Tenía la tercera parte de tu edad. Eso era lo que tenías que obtener. Lo demás es operativo. El 3 pasa multiplicando. Lo multiplica al 20. Acá quedaría X. X pasa restando. 60 pasa positivo. Y el valor para X sería... Y ahí se acaba tu problemita. ¿Por qué se acaba ahí? Porque eso es justamente lo que pide. Me pide que calculemos cuántos años tienes. Tienes esto en el presente. Ahí se acaba el problema. Simple. Oye, si tú sigues estos pasos, yo te aseguro que cualquier problema que tenga que ver con tabla, lo vas a desarrollar fácilmente. Pero sigue este proceso. Ojo, no es el único método de solución. He visto que inclusive hay otros profesores que enseñan diferente. Pero se vuelve un poco más operativo. Yo considero de que si manejas esto, cualquier problema con tablas, o sea, a partir de ahora las tablas ya no van a ser un problema para ti. Vamos con la pregunta 4 para comprobarlo. La edad de Liliana es a la edad de Emilio como 4 es a 7. Dentro de 10 años Liliana tendría el doble de la edad que tenía Emilio hace 5 años. ¿Cuántos años tiene Emilio? Fíjate que al leer todo el problema se vuelve enredoso. Por eso es que la lectura de todo el problema no es para el planteo, es para la tabla. Chicos, ¿por qué los buscan? A veces de repente no llegan a la academia. ¿Te van a poner GPS ya también? A ver, aquí hay dos personas involucradas. Una tal Liliana y el otro que se llama
Emilio, ¿cierto? En pasado, presente y futuro. A ver, mis niños. Shh. Primera frase. La edad de Liliana es a la edad de Emilio como 4 es a 7. ¿Qué significa es a? Que hay una relación y lo frecuente es que esa relación se interprete como división. La edad de Liliana es a la edad de Emilio como 4 es a 7. Pero fíjate, la semana pasada también te enseñé que si se hablaba de relación, se puede utilizar constantes de proporcionalidad. Y también te decía que esta forma servía para iniciar un ejercicio. ¿Y esto cuándo se utilizaba? Al finalizar el problema. Como estoy iniciando, voy a trabajar con esto. Y como me dice es, se refiere al presente. Eso lo utilizo en el presente. 4K, 7K. Primera frase. Nos olvidamos de ella ahora. Siguiente frase. Dentro de 10 años, solo eso. Porque esa frase se plantea independiente. ¿Y cómo se utiliza esa frase? Puente al futuro. Y si hay puente al futuro, como te decía, ¿qué debemos hacer? ¿Seguimos leyendo o completamos los bloques? Hay que completar. No te va a llevar mucho tiempo, es fácil. Porque al ir al futuro tenés que sumar ese puente. Listo. Siguiente frase. La siguiente frase dice, Liliana tendrá el doble de la edad que tenía Emilio. Solo hasta ahí. Que tenía Emilio. Liliana tendrá el doble de la edad que tenía Emilio. Liliana tendrá. Es Liliana en el futuro. La edad de Liliana en el futuro debe ser el doble de lo que tenía Emilio. Tenía Emilio ese Emilio en el pasado. Oye, pero profe, no hay nada para utilizar ahí. Exacto. Entonces, hey, ¿qué me conviene? Esta última frase que acabo de leer, todavía no me conviene utilizarla. Oye, yo en planteo te dije que no es obligatorio plantear desde la primera frase. No es obligatorio plantear en orden. Tú escoges. Y a mí no me conviene. ¿Por qué? Porque esa frase va a utilizar este bloque y no lo conozco. Entonces, ¿qué hago? Ignoro por un momento esa frase y me voy a la siguiente. La última frase dice, hace 5 años. Sabemos cómo se utiliza eso. Puente al pasado. ¿Y gracias a ese puente se puede completar estas edades? Sí. 4K menos 5, 7K menos 5. Ahora sí es conveniente volver por la frase anterior. Liliana tendrá el doble de la edad que tenía Emilio. Liliana tendrá significa que la edad de Liliana del futuro debe ser igual al doble de la edad que Emilio tenía en el pasado. Y con eso el problema ya fue. Ya fue. ¿Cierto? Vamos. Aquí tenemos 14K. Pero ese 4K pasa restando. 10K. 2 por menos 5. 10, pero 10 negativo. Y ese negativo va a pasar a sumar. Y de aquí me va a salir que K valdría. Y si K vale 2, me pedía la edad que tiene Emilio. Oye, ¿no es el mismo proceso que el problema anterior? Es la misma idea. Lo único, claro, lo único que tienes que hacer es seguir ese orden, ese procedimiento. Y ojo, hey, no es obligatorio que plantees en orden. Tú puedes elegir la frase que más te convenga. Y fíjate que la última frase no fue para la ecuación, sino la penúltima, ¿no? Muy bien. Hablemos de las 5.
En la pregunta 5, el ejercicio de... Espérate un ratito. La 5 es diferente, necesita algunas cositas adicionales. Por eso me voy a adelantar a la 6. De ahí te explico qué cosa se requiere para la 5, ¿ya? Primero, desarrollemos todos los problemas que se pueden trabajar con lo que hemos aprendido hasta el momento. Aprendamos, reforcemos cómo es que se destrozan esas tablas. 6. Andrea le dice a Jesús, yo tengo 24 años y mi edad es el doble de la edad que tú tenías cuando yo tenía la tercera parte de la edad que... ¿Cuántos años tienes? Ese tipo de problemas que parece trabalengua. Andrea y Jesús. En el pasado, en el presente. Ojo, no importa cómo sea el problema, si es que es en tabla, siempre cumple las indicaciones que te he dado. Primera frase. Andrea le dice a Jesús. Parecería una frase que no sirve, pero es falso. Esta frase sí se va a utilizar. ¿Qué significa que Andrea le dice a Jesús? Que Andrea hace el papel del yo y Jesús hace el papel del tú. Porque en toda conversación la persona que habla es el yo y la que escucha es el tú. ¿Y por qué es importante definir eso? Porque gracias a eso vas a saber comunicar los datos. Porque van a utilizar palabras. La siguiente frase dice: yo tengo 24 años. Yo tengo, es yo en el presente. Ahí debo de colocar 24. Luego de esa frase, mi edad es el doble de la edad que tú tenías. Al decir mi edad, ¿a quién se refiere? A yo. ¿En qué tiempo? Presente. Si decimos mi edad, se refiere a lo que yo tengo en el presente. Se refiere a él. Y como me dice, mi edad es el doble de la que tenías, tenías esto en el pasado. Si mi edad es el doble de lo que tenías, significa que de aquí a acá es por 2. Porque mi edad es el doble. Él es el doble de lo que va acá. Por eso es que va ese por 2 ahí. Y entonces, bajo esa idea, ¿cuánto tendría que ir acá? Porque 12 por 2 es 24. Segunda frase. Leo y voy completando los bloques que puedo. Siguiente frase. Siguiente frase. Cuando yo tenía la tercera parte de la edad que tienes. Yo tenía es yo en el pasado. Yo en el pasado tenía tercera parte. ¿Sabes qué tercera parte dividir entre 3? Tercera parte de la edad que tienes. Tercera parte de la edad que tienes. O sea, si aquí va X, aquí tendría que ir la tercera parte de X. Pero espérate un momentito. Sabemos que esa fracción se puede evitar. Para evitarla, si sé que la voy a dividir entre 3, ¿qué le coloco? 3X, cosa que al sacarle tercera parte, X. Y aquí quiero que entiendas algo. Observa. Este problemita, ¿tiene puente? No tiene puente. ¿Y te acuerdas que te dije hace un momento? Si un problema no tiene puente, ¿qué se debe utilizar obligatoriamente? Eso se le aplica. ¿Esa diagonal cuánto suma? 4X. Y la suma en esa diagonal debe ser igual a lo que suma la otra diagonal. Sácale cuarta. El problema pedía, ¿qué edad tienes? Tienes es tú en el presente. Tú tienes 3X. Mi respuesta. A ver, saquemos cuentas. Cuando desarrollamos un problema de edades, y veas que se trabaja en tabla, solo existen 2 formas para trabajar. Puente o suma en aspa. ¿Ya? Y si no hay puente,
ya sabes qué aplicar. ¿Sí? Muy bien, eso es lo general. Vamos a ver ahora la pregunta 7, que prácticamente es la misma idea de esta pregunta número 6. La misma forma, solamente que con otros datos. A ver. Si mal no recuerdo, ahí es yo y tú. En pasado y presente. Vamos. Como es similar, vamos más rápido. Yo tengo 30 años. Yo en el presente. Ahí va 30. Y mi edad es el sextuplo de la edad que tú tenías. Mi edad se refiere a mi edad del presente. Mi edad es el sextuplo de la edad que tú tenías. Tenías tú en el pasado. Como te dice sextuplo, ¿qué significa sextuplo? 6. Hay que multiplicar por 6. Entonces, de aquí a acá, por 6. Porque él es el sextuplo. Él se obtuvo multiplicando por 6 a lo que iba acá. Para que eso se cumpla, ¿qué cosa debería de haber ido aquí? 5. Muy bien. Siguiente frase. Cuando yo tenía el cuádruplo de la edad que tienes, yo en el pasado, tenía el cuádruple es 4x, tenía el cuádruple de la edad que tú tienes. Tu presente. Fíjate, la misma historia de lo de arriba. ¿Qué le debo de aplicar a este problema? Suma en aspa. Súmamelo. 4x con x. Esa suma debe ser igual a lo que suma esta diagonal. Le saco quinta. Y justamente eso pedía. Porque también pide qué edad tienes. Tienes tú en el presente. Tú tienes 7 años. Pregunta número 8. Una pregunta como para reforzar nada más la idea y aprendernos un pequeño detalle adicional. A ver, aquí tenemos pasado, presente, está involucrado el coche de Martín y Martín, que es el dueño del coche. Listo. Hey, primera frase en la pregunta 8. Un coche tiene ahora la mitad de los años que tenía Martín. Un coche tiene ahora, se refiere al presente. En el presente, la edad del coche es la mitad de lo que tenía Martín. Tenía. Pasado. Significa que aquí tiene que ir la mitad de lo que va acá. Para evitar fracción, 2x. Y como aquí va la mitad, x. Correcto. Luego dice, cuando el coche era nuevo. Era pasado. En el pasado, el coche era nuevo. Nuevo significa que es un coche del año. Y por esa razón, la edad para el coche se consideraría 0. Ahora, hey, ¿te acuerdas que te decía que a medida que se lee se van completando los bloques? Yo me pregunto, a partir de estos 3 bloques que conozco, ¿podríamos completar el bloque que falta? Sí. Profesor, pero tú me dijiste que se completa cuando hay puente, acá no hay puente. Oye, no solamente con puente se puede completar, sino también con suma en aspa. Suma en aspa. Esta diagonal, ¿cuánto suma? 3x. Ella también debería sumar 3x. Y como este es 0, para que complete 3x debería de ir ahí. ¿Cierto? Tabla completa. Continúo con la lectura. Dice el problema ahora. Hoy Martín tiene 12 años. Hoy se refiere a la edad actual de Martín. A la edad de Martín en el presente. Dice que eso debe ser 12. Y como aquí hay 3x, a eso lo iguala a 12 entonces. Y eso es lo que pedía el problema. ¿Cuántos años tiene el coche? El coche tendría 4 años ya. ¿Estábamos bien hasta ahí o...? Básico, ¿no?
Vamos a otro problemita más. A ver. Shh. Pregunta número 9. María le dice a Luis, yo tengo el triple de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tienes y cuando tengas la edad que tengo, nuestras edades sumarán 35 años. ¿Qué edad tiene Luis? Parece un trabalenguas. La primera lectura sabemos que se va con la tabla. La primera siempre es para ella. Ahí está. ¿Cómo se llaman las personas involucradas? María, porque en todos lados siempre hay una María. Y Luis, porque Luchos tampoco no faltan. 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Unos pequeños detalles adicionales aquí, ¿eh? Vamos. Primera frase. María le dice a Luis, hazme recordar, ¿para qué servía esa frase? María le dice a Luis. María, yo. Ajá, tú eres María, correcto. María, soy yo, profesor, ¿qué me dices? Cuando hay conversación, la persona que habla es el papel del yo. Por tanto, María representaría el yo y Luis representaría el tú. La frase que sigue nos dice, yo tengo el triple de la edad que tú tenías. Yo tengo es yo en el presente. Yo en el presente tengo el triple. Ahí está tu triple. Triple de la edad que tú tenías. Tenías es pasado. Primera frase, ok. Segunda frase. Cuando yo tenía la edad que tienes. Yo tenía es yo en el pasado. Yo tenía la edad que tienes. Tienes es tú en el presente. Yo tenía la edad que tienes significa que esos bloques son iguales. Y si son iguales, ¿sería correcto que le ponga X a cada bloque? No. Porque mira, si tú le pones X, significaría que para él no pasan los años. Y para ella sí. O sea, ¿las mujeres se vuelven más viejas que los varones? ¿Más rápido? No. Sería absurdo. Profe, pero son iguales. Ahí vamos a llegar dentro de un momento. Lo más adecuado, lo más común es que como son iguales y son bloques diferentes a los anteriores, se utiliza otra letra. Pero justamente ahí entra una pausa. Porque recordemos que mientras más letras hay en un problema, más operativo se vuelve. Entonces, antes de continuar con la lectura, lo recomendable es que esas dos se conviertan en una sola. Pero, profe, ¿y cómo puedo lograr eso? ¿No es que no hay puente? Si esa parte está completa, entonces debe de aplicarse el sumen aspa ahí. Ahora, ayúdame. Por sumen aspa, y más y. 2y va a ser igual a x más 3x. Espérate un ratito. Se le puede sacar mitad. Y valdría 2x, lo cual indica que donde dice y, podríamos reemplazarlo por 2x. Entonces, este y lo tachamos y le ponemos 2x. Por aquí volvemos a tachar. Y como te das cuenta, ya no hay y, solo hay x. Solo hay una letra en la tabla. Ahora recién es recomendable continuar. No permitas 2 letras en la tabla, porque eso haría que el problema se complique. Lo antes posible le aplicas sumen aspa y según cómo se obtenga la igualdad, vas a trabajar, vas a reemplazar hasta que quede una sola incógnita. Luego se continúa con las frases. La frase que continúa dice, cuando tengas la edad que tengo, tengas es tú en el futuro. Cuando tengas la edad que yo tengo yo en el presente.
cuando tengas la edad que tengo, significa que esos dos tienen que ser iguales. Y como ya lo conozco, ahora espérate un ratito. Hace un momento aprendimos que si había 3 que conoces, el cuarto sale gratis. ¿Cierto? Claro. Si tú llevas 3, el cuarto sale gratis. Ahora, por sumen aspa, ¿cuánto suman estos dos? Si ellos suman 6x, significa que esta diagonal también tendría que sumar 6x. Para que complete el 6x, por cierto. Nunca se espera. Vas leyendo, vas avanzando. Todavía me queda una frase. La frase que queda dice: nuestras edades sumarán 35 años. Al decir sumarán, ¿a qué tiempo se refiere? Fotoro, muy bien, Fotoro. En el Fotoro esos dos suma 35. Espérate un momentito. Como yo conozco esos bloques, puedo utilizar esa suma. La suma 7x. Oye, si no hubieras aplicado suma en aspa, si no hubieras aplicado y completado aquí ese 4x, no se hubiera podido utilizar ese dato. A medida que leíamos, avanzamos, y gracias a eso conozco el dato que se necesitaba para poder plantear mi ecuación. Lo demás ya es básico. Le saco séptima y contesto lo que pide el problema. Pide que calculemos la edad de Luis. ¿Cuántos años tiene Luis? Luis tiene 2x. La respuesta sería... Al inicio parecía difícil el problema. Parecía. Y te juro, todas las tablas son iguales. Parecen difíciles al inicio. Pero te darás cuenta que si sabes cómo utilizarlas, se hacen facilitas. Ahora, antes de desarrollar la 10, recordemos un par de cositas para poder desarrollar esa pregunta y algunas otras especiales que se plantean después. Díganme ustedes, ¿hay diferencia entre una persona que ya cumplió años y otra persona que aún no cumple? Y si hay diferencia, ¿cuál es esa diferencia? Eso es algo que vamos a necesitar. Eso es algo que toca entender ahora. Oye. Primero, se dice que si una persona ya cumplió años, al momento de sumar el año de su nacimiento, si sumas el año de su nacimiento con su edad actual, el resultado que se va a obtener es el año actual. Sí, eso es fijo, eso es obvio. Profe, pero eso es segurazo, profe. Ahí tal vez lo veas claro, simple. Espérate nada más. Comparemos primero con esto. Si una persona aún no cumple años, se va a verificar otra cosa. Que si es que se suma el año de su nacimiento con su edad actual, esta vez el resultado que se va a obtener va a ser el año actual, pero disminuido en 1. Esa es la diferencia básica que hay entre una persona que ya cumplió y una persona que aún no cumple años. Y vamos a comprobarlo. Por ejemplo, ¿en qué mes es tu cumpleaños? Octubre. Tú estás aquí. ¿En qué mes es tu cumpleaños? Mayo. Aquí. ¿Me pueden ayudar, no? ¿Sí? Empecemos contigo, porque tú ya cumpliste años. ¿Cuál es su nombre? Angeli.
Angeli, ¿en qué año has nacido? Fecha de fabricación, 2006. Angeli, ¿cuántos años tienes actualmente? 18. Quiero que sumen esos valores. ¿Cuál es el resultado de la suma? Y díganme, ¿2024 es el año actual en el cual nos encontramos? ¿Ya ves que se cumple? Significa que la información que me he dado es correcta, es verdadera, que no me estaba mintiendo. Cosa rara en mujeres. Veamos ahora en el caso de tu compañera que nació en octubre, ¿no? ¿En qué año naciste tú? 2006. También 2006. ¿Cuántos años tienes el día de hoy? Actualmente tienes 17. Fíjense, en el caso de ella, solo sale 2023. Y no es que me esté engañando. Solo es que ella aún no cumple años porque en octubre recién, hasta el momento, aún no cumple años. Y por eso se da que la suma sale uno menos. Ahora, imagínate que uno de tus compañeros me dice, profesor, yo he sumado eso y a mí me ha salido 2022, profesor. ¿Qué significa, profesor? Si te sale 2022, porque puede salir, puede salir 2022. ¿Qué significa si sale 2022? Que has sumado mal, pues. Porque o bien sale año actual o sale solo uno menos. Si le sale otro resultado, significa que los datos son incorrectos. No se puede dar. O es el año actual o es uno menos. ¿Queda? Una yapita aquí. Hay ejercicios, hay problemas en los cuales no se especifica si la persona ya cumplió o aún no cumple años. Y si no se especifica, ¿qué debo de asumir? Porque al no especificar, yo tengo que asumir algo. ¿No ves que solamente hay 2 casos? Sí, es correcto. Si es que el problema no especifica, se asume que dichas personas ya cumplieron años. Y eso, por ejemplo, es lo que ha ocurrido en todos los problemas anteriores. Aquí hablaba de María y de Luis en varios tiempos. Pues al no especificar nada, se asume que ya habían cumplido años ambos. ¿De acuerdo? Eso es lo que se verifica. Muy bien, con esta información yo puedo desarrollar la pregunta 5 que dejamos hace un momento. ¿Te acuerdas que no la hicimos? Ahora la hacemos. Al preguntarle a Ana por su edad respondió: el año en que cumpliré 20 años le restas el año actual o tendrás 4. ¿Cuál es la edad de Ana? Oye, le queremos preguntar, o bueno, queremos averiguar la edad de Ana y Ana nos sale con este cuento. Al año en que cumpliré 20, le restas el año actual y obtendrás 4 y sabrás mi edad actual, dice. ¿Qué tenemos que hacer para poder plantear? Para plantear siempre se busca qué dato falta conocer. ¿Qué dato vamos a representar con una letra? A ver. Ana dice el año en que cumpliré 20. ¿Qué dato necesito para plantear eso? Lo que se requiere es saber en qué año nació. Eso es lo que se requiere. Porque mira, hey, imagínate, me he olvidado. ¿Cuál era tu nombre? Angeli. Si yo quiero ver en qué año
año cumplirá 20 Angeli? Yo sé que ella nació en el 2006. Y si quiero saber en qué año cumplirá 20, simplemente al año en que nació le sumo 20. Y ya estaría resuelta esa pregunta. ¿Cierto? Pero eso es para Angeli, porque nosotros sabemos en qué año nació. Oye, en el caso de Ana no sabemos en qué año nació. Y como no sabemos, hemos puesto como año de nacimiento A. Por tanto, ¿cómo se plantearía el año en que cumplirá 20? Ana. Como Ana dice, al año en que cumpliré 20, se refiere a él, le restan el año actual. Ahora tenemos que ir con el año actual. Fácil, profesor, 2024. Ya, y el próximo año le ponemos 2025. Eso no corresponde. Pero, profe, dice año actual. El año actual para un problema no siempre es el mismo para el cual nos encontramos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no le puedes poner el año actual en el cual te encuentras. Lo correcto es plantear al año actual. ¿Y cómo se plantea año actual en forma general? A más X. Así se plantea año actual. Pero, ¿qué cosa viene a ser X? X representa la edad actual de Ana, que es justamente lo que queremos hallar, ¿cierto? Queremos averiguar la edad de Ana. Pero mi pregunta ahora es, ¿por qué se plantea de esa manera el año actual? Y la respuesta está aquí. En este problema no se especifica si Ana ya cumplió o aún no cumple años. Y al no especificar, ¿qué hemos dicho? Se debe de asumir que ella ya cumplió. Al no especificar, se asume que ya cumplió. Y si una persona ya cumplió años, el año actual se obtiene sumando el año de su nacimiento con su edad actual. Sumamos año de nacimiento con su edad actual. Por eso es que de esa manera se plantea año actual para ese tipo de problemas. Y Ana decía que si eso se resta, se obtendrá, y con eso el problema ya fue. Ahora, para desarrollar, ese negativo le cambié de signo, se me va, y me va a quedar entonces 20 menos X es igual a 4. 4 pasa restando. X pasa al otro lado positivo. X es la actual de Ana. Esa es tu respuesta. Ahí queda el ejercicio. Ahora entiendes por qué era importante esto. ¿Y te has dado cuenta que se ha utilizado? Vamos a ver una pregunta un poquito más adelante, ¿ya? Quiero que vean ahora la pregunta número 16. La pregunta 16, bueno, ¿eh? ¿Estás en la 16? ¿Llegaste? ¿Sí? Ok. A ver, chicos, la pregunta 16 me dice, si al año de nacimiento le sumo la tercera parte de mi edad actual, sería 1990. Si actualmente estamos en el año 2011 y aún no cumplo años, ¿en qué año nací? A ver, este problema me pide que sume el año de nacimiento con la tercera parte de la edad actual. Yo no conozco ni el año de nacimiento ni la edad actual. La represento con A y con X. Así como en el problema anterior. ¿Cierto? Mira, similar a... Listo.
Ahora obedezco a lo que el problema dice. Se suma el año de nacimiento A con la tercera parte de la edad actual. Espérate, tercera parte. Edad actual. Espérate un momentito. Esa fracción me la va a poner difícil. ¿Puedo evitar la fracción? Si sé que a él le voy a dividir entre 3, sería más conveniente que se le ponga 3x. Cosa que cuando le sacas tercera parte, x nomás. Y el problema dice que si esos dos se suman, el resultado que se obtiene es 1990. Bacán, así vamos excelente, ¿eh? Ahora, el problema también dice luego, el año actual es 2011. Oye, te decía hace un momento, el año actual para un problema no siempre es el mismo año en el cual nos encontramos. Y ahí se ve. ¿Qué más dice? Aún no cumplo años. Si aún no cumplo años, esta última frase me obliga a que debo de utilizar esto. ¿Cierto? Aún no cumplo años significa que al sumar el año de nacimiento más la edad actual de la persona, eso da como resultado al año actual, pero, disminuido en 1. Ahora, al año de nacimiento, yo le llamé A. A la edad actual, le llamamos 3x. Y por dato, ¿podemos calcular el año actual menos 1 o no? Si para el problema el año actual es 2011, acá debe ser 2011 menos 1. Y ya está. Y ella desarrolla ese problema. ¿Para cómo? ¿Y si? No, mejor no. No, sí. A esto, multiplícamelo por menos 1. Y su resultado pónmelo aquí. Al multiplicar por menos 1, el signo para todos cambia y sería menos A, menos X, menos 1990. Mira. Se va 3x menos X, 2010 menos 1990. 20. ¿Cuánto valdría X? Pero eso me pide el problema. El problema me dice en qué año nací. O sea, me pide el año de nacimiento. Creo que utilizando la primera ecuación sería fácil calcular. Ya que A más X es 1990. Si yo sé que X vale 10, entonces el valor de A, ¿cuál sería? 1900. Resolución de la 16. Así como ellas, hay otras especiales, y de esas especiales, por ejemplo, la 10 es una de ellas. Pero hay algo importante antes de hacer la 10. Algo muy importante. Debo tomar mi agua. Vamos a la pregunta 10. Dice así.
Betsy nació en 1900 BA y en el año 1900 AB cumplió B más A años. ¿En qué año cumplió AB años? Una pregunta muy bonita. Chicos, en este problema yo les recomendaría de que ustedes primero ordenen la información. En una fila coloquen todos los datos que representan años y en la segunda las edades correspondientes a dicho año. El problema empieza diciendo que en el año 1900 BA Betsy nació. Ey, y nosotros hemos hablado de esto hace un momento. En el año en que una persona nace, ¿qué edad le corresponde? 0. Ojo que esto no lo dice el problema. Eso ya nosotros lo sabemos. Ahora, también me dice que en el año 1900 AB, ella cumplió B más A. O sea, la edad en ese año fue B más A. Y luego te pregunta, ¿en qué año cumplió AB? Todo lo que dice el problema está colocado ahí. Solo quedaría resolver. Pero niños, niñas, antes de resolver, quiero saber qué tanto entiendes tú. ¿Qué significa la rayita que está arriba? Es un numeral. Un numeral indica que como hay 4 elementos debajo de esa línea, este número representa un número de 4 cifras. Hay 4 cifras, A, B, 1 y 9, ¿ya? Un numeral, y de allá pues está más de 10. Correcto. ¿Y por qué quiero recordarte esto? Porque aquí no hay rayita arriba. Y si no hay rayita arriba, ¿qué significa? Que A y B se están multiplicando. Se están multiplicando. Ten cuidado, ¿ah? Porque yo he visto que ahí se ha plantado más de uno. Y ya. Muy bien. Ahora, profe, si no hay más datos, ¿de dónde voy a sacar mi ecuación para resolver? De aquí. ¿Cómo se llamaba eso? No le vayas a aplicar aspa simple, ¿ah? Suma en aspa. Suma en aspa. Por suma en aspa, sabes que lo que suma una diagonal debe ser igual a lo que suma la otra. Empecemos por esta diagonal. 1900 BA. A eso le debemos de sumar el, que es B más A. Y esa suma va a ser igual a lo que suma la otra diagonal. Y como empieza con 0, al sumar solamente va a quedarnos así. Listo. Con esto desarrollamos. ¿Y solo con eso? Sí. Pero, profe, ¿acá no le puedes aplicar suma en aspa también? No, porque no conocemos qué valor va aquí. En otras palabras, es la única ecuación que se puede obtener. Y sé que muchos están pensando y diciendo, en álgebra, mi profesor me dijo que cuando hay 2 letras en una ecuación, cuando hay 2 letras, tiene que haber 2 ecuaciones para resolver. Y eso es correcto cuando se trabaja sistema de ecuaciones. Pero hay casos especiales como estos, donde solamente hay una ecuación y varias letras involucradas. Este tipo de ecuaciones se conoce como ecuaciones diofánticas. Y la única forma que existe para desarrollarlas es por tanteo. Obviamente tanteo aquí se va a volver muy tedioso por la forma en la que está. Por tanto, antes de tantear, yo te sugeriría que lo reduzcas, que lo simplifiques. ¿Y se puede hacer eso? Sí. Por ejemplo, se me ocurre y simplifico los 19. Porque siempre se simplifica, aunque no sepa por qué. Claro. El sustento correcto es ese. Descomponiendo convenientemente, esto sería 1900 más BA.
Y de forma similar, esto, 1900 más AB. Si ese 1900 pasa al otro lado, pasa restando. Se va a cancelar. Para no estar escribiendo tanto, si yo sé que se va a cancelar, al 19 nomás lo elimino, porque prácticamente al eliminar quedaría BA. Y si eliminas el 19, justamente eso es lo que va a quedar. Entonces, por eso es mucho más práctico simplificar nada más el 19. Ahora, el problema es él y él. Si hubieran sido iguales o en el mismo orden, bacán, ¿no? Pero como están en orden invertido, lo más recomendable es su descomposición. ¿Y cómo se descompone? 10b más a. Recuerda que L es unidades, baja tal y como está, pero B es decenas, por eso es que baja con 10. De forma similar, al descomponer acá saldría 10a más b. Lo que no se tocó, baja igualito. Y ya tenemos para reducir aún más, porque como acá hay más b y acá también hay más b, se va a cancelar. Ahora agrupo. 10b queda por este lado. A más a es 2a. Ese 2a pasa restando. 8a, muy bien. Sácale la mitad y te va a quedar eso. La ecuación que está aquí es la misma que está acá, solamente que reducida. Y aquí es más fácil tantear, porque si yo quiero que se cumpla la igualdad, pues ¿qué valor debería ser A? 5. Y B, claro, porque 5 por 4 es 20. Y acá también cumple. Oye, cuando estés en una ecuación diofántica, entiende que existe solamente una combinación posible, o sea, solamente hay un valor para cada letra. Así está diseñada ese tipo de ecuaciones. Y te digo esto porque un estudiante me dijo en otro salón, profesor, y si a B le pongo 8, 5 por 8, 40, B, profe. Para que salga 40, A debería ser 10. ¿Cómo que hay una solución nada más, profesor? ¿Y eso? ¿Esto sería válido? No. ¿Por qué no? Tanto A como B pertenecen a un numeral. Eso obliga a que deben de ser solamente de una cifra. Y si yo digo que A vale 10, no estaría correcto entonces. Por eso es que no es válida esta solución. Y la única solución, los únicos valores para A y para B son A igual a 5 y B igual a 4. Pero es que ahí tampoco acaba el problema, porque no te pide A más B, nada. ¿Qué te dice? ¿En qué año cumplió AB? Me proyecto, dime tú, ¿podríamos decir en qué año nació dicha persona? Claro, porque como ya conozco A y B, puedo reemplazar acá. ¿En qué año nació? En ese año su edad es 0. ¿En qué año habrá sido AB? ¿Te acuerdas que te dije que esto era producto? ¿Que se está multiplicando? ¿Cuánto es A por B entonces? Esto sería 20. Si en este año nació, ¿en qué año cumplió 20? 1960. Profesor, ¿pero quién va a hacer todo ese asasazo, profesor? Además, así no viene, profesor. Así ha venido el 2022. 2 preguntas de este tipo vinieron en el mismo examen en el 2022. Imagino que tú recordarás esa pregunta, porque habrás conseguido el examen y habrás intentado desarrollar, ¿no? Bajo ese punto, chicos, es un problema necesario. No te olvides, ecuación diofántica. Una sola ecuación, varias letras involucradas. Su desarrollo obligatoriamente por tanteo. Vámonos con otra rara. Ahí no está, ¿no? ¿Dónde está?
Alexis. Alexis. Todos los días los van a buscar, no se falten. A ver, chiquitos. Shh. Vámonos a la pregunta número 25. Quiero que ustedes observen este tipo de preguntas para que vean cuál es la forma de interpretación, la forma de solución. ¿Ya? Y cuando vean algo similar ya saben qué deben de hacer. Pregunta 25. Hey, el ejercicio dice: una persona en el mes de enero suma los meses que ha vivido, los años que tiene y obtiene 231. ¿Cuántos años tiene y en qué mes nació dicha persona? Oye, esta parece pregunta capciosa. En el mes de enero. O sea, para el problema, el mes actual o el mes de referencia es enero. Pero ¿qué cosa ocurrió en enero? En enero a una persona se le ocurrió y sumó todos los meses que ha vivido. Meses vividos, ¿con qué lo sumó? Con los años que tiene. O sea, lo sumó con su edad. Y cuando realizó dicha suma, obtuvo 231. Y el problema, este problema me pide que calcule cuántos años tiene y en qué mes nació. Correcto, correcto. ¿Cómo logro eso? Oye, esto se puede plantear, pero en vez de planteo, podemos utilizar un método práctico. Muy simple, ¿eh? Lo único que tienen que hacer para esta pregunta es a la suma que te dan como dato, dividirla entre 13. Y no me pregunten por qué, solo dividan entre 13. Al final les explico, ¿ya? Solo dividamos. Yo sé que ustedes son hábiles para esto. 1 por 13. Muy bien, muy bien. Ese 13 va ahí. Sobra 10, baja 1, 7, 91, sobra. Profesor, coma, profe. Ahí nomás. Ahí nomás. No lo hagas con decimales. Ahí nada más. Cuando tú divides entre 13, el cociente, o sea, el 17, representa la edad de la persona. Dicha personita tiene 17 años. Y el residuo representa los meses adicionales. Los meses adicionales a esa edad. O sea, esta persona tiene 17 años con 10 meses. Y mi pregunta sería, si yo tengo 17 años con 10 meses, ¿cuánto falta para que cumpla 18? 2, pues cierto, porque se cumple 18 cuando completo 12 meses. Entonces, yo puedo asegurar que si agrego 2 meses, obtendré el cumpleaños de la persona. Oye, pero si voy a agregarle 2 meses, ¿a quién se le debe de agregar? Al mes en que se hizo el problema. Por eso te dan este dato. Como se hizo en enero, significa que a enero le debes de agregar 2 meses. Enero más 2 meses, ¿qué mes cae? ¿Mayo? A marzo. Por lo tanto, esa es la respuesta. Pero,
profe, espérate un ratito, profe. El problema me dice en qué mes nació. No me dice en qué mes es su cumpleaños. A ver. Eso dice, ¿no? Pero todos sabemos que el mes de tu cumpleaños es el mes en que has nacido, ¿sí o no? Si este es el mes en que cumple sus 18, en ese mes nació. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? El problema pregunta dos cosas. ¿Cuántos años tiene? 17. ¿Y en qué mes nació? Entonces la respuesta correcta sería 17 y marzo. Y lo único que faltaría comprobar sería, ¿por qué 13? ¿O ustedes confían en mí? ¿No confían? Si ustedes no confían en mí, entonces la vida no vale nada. Está bien, vamos a demostrar por qué 13. El sustento es este. Cada año. ¿Qué ocurre cada año? Cada año, los meses vividos por una persona, ¿cuántos son? 12. Porque cada año vives 12 meses, pero no, obvio. Y al decir cada año se refiere a un año. Cada año. Los años que tienes, ¿aumentan o no aumentan? ¿En cuánto aumentan los años que tienes cada año? Aumenta 1, porque cada año tu edad aumenta en 1. Ahora, el problema me dice que se va a sumar los meses vividos con los años que tienes. Súmamelo. Si se suma, cada año la suma saldría. Por eso es que se divide entre 13. Si esto ocurre cada año, si la suma cada año aumenta 13, dividir entre 13 sé cuántos años han pasado. Porque sabría cuántos 13 hay ahí. Y lo que sobra son los meses adicionales a la edad, ¿no? Meses nomás, porque ya se sobreentiende que son meses adicionales a esa edad. ¿Está bien? ¿Ahora entiendes por qué se debe dividir entre 13? Por este numerito. Como me has entendido, ahora te pregunto yo. Si es que se suma, no, si se suma ya hemos visto. Si es que una persona resta los meses vividos con los años que tiene, ¿seguiría dividiendo entre 13? No. Porque cuando te dice se suma, solamente ahí aumenta en 13. Pero si el problema dice se resta, ahí solamente tendrías que dividir entre 11. Esa es una pequeña variante de este problema. Tengan cuidado. Si te dice que se suma, bacán, entre 13. Pero si te dice que se resta, sería solamente entre 11. ¿Correcto? Y ahora nos vamos con la pregunta 30. 30. Si hubiera nacido 15 años antes, entonces lo que me faltaría actualmente para cumplir 78 años sería 5/3 de la edad que tendría si hubiese nacido 7 años después. ¿Qué edad tendré dentro de 5 años? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Repetir? ¿Cuál? ¿Todo esta última parte o toditito el problema? Toda la clase. Y en esta pregunta 25, ¿por qué esto nada más? Ya. Estaba analizando lo que ocurre cada año. Porque dice que
Una persona ha sumado los meses que ha vivido durante todo el tiempo, todos los años que tiene, pero no. Y al sumar los meses que ha vivido en total, con la edad que tiene, obtuvo este resultado. Pero este resultado es en forma global. Yo lo que estoy haciendo aquí es analizar qué ocurre en un año. Y en un año los meses que vive una persona son 12, pues. Y en un año la edad que tiene una persona aumenta en 1. ¿Cierto? Como el problema me dice, por dato me dice que se suman los meses vividos con los años que obtiene para obtener esto, eso mismo lo aplico aquí para un año. Y al aplicarlo para un año, veo que dicha suma tendría que aumentar en 13. O sea, si en enero la suma fue 231, en enero del próximo año la suma sería 231 más 13. Eso me está diciendo esto, que cada año la dicha suma va a aumentar en 13. Y cuando tú divides entre 13, al dividir este 17, indica cuántos 13 hay acá. Aquí hay 17 13. Por cada 13 es un año. Como son 17 13, hay 17 años. Por eso es que esto representa la edad de la persona. ¿Ya? Ahí nomás me quedo. ¿Cómo? Y una pregunta, pues, alternativa sería, pues, donde justamente el residuo sea 0. ¿Y podría darse que el residuo es 0? Sí. Porque si es una división, residuo 0 significaría que la división es exacta. ¿Cierto? ¿No? Por ejemplo, acá me sale 17 años con 10 meses. Y si, por ejemplo, acá hubiera sido 233, me hubiera salido 0. Ya. Si aquí te sale 0, ¿qué cosa significa? Que no le falta nada para que sea su cumpleaños. Que el mes en que se hizo la pregunta es el mes de su cumpleaños. ¿Cierto? ¿Está bien? Esa sería la idea. ¿Ahora sí? ¿Estamos bien? Ahora sí nos pasamos a la 25. A la 30. Oye, la 30 más juega con planteo que con edades. Mano, 30 he dicho. Esta mano es rebelde. Listo. Si hubiera nacido 15 años antes, a ver, mis niños. Si hubiera nacido 15 años antes, ¿mi edad sería más o menos? Si hubiera nacido 15 años antes, tendría 15 años más. Tendría 15 años. No entiendo, profesor. Ya. A ver, supongamos que esa línea verde es una línea de tiempo. Esta flechita representa el año de nacimiento de una persona. Y a falta 10 todavía, ¿no? Y esta flechita representa el año actual. Desde el año de nacimiento hasta el año actual, desde el año de nacimiento hasta el año actual, todos esos años que han pasado, ¿qué representarán? La edad de la persona. Y como no sabemos cuál es su edad, X. ¿Está bien? Repito, esa línea verde es una línea de tiempo. Si aquí está el año en que nació la persona y este es el año actual, todo ese espacio son los años que ha vivido. Y los años que ha vivido representa la edad de la persona. Ahora, esta persona dice, si hubiera nacido 15 años antes, antes significa antes de su nacimiento. Por aquí, en el primer supuesto, si es que hubiese nacido 15 años antes, su edad ya no sería X. Su edad ya no sería X, sino sería X más. Porque al nacer 15 años antes, sería 15 años más antiguo. Por
por tanto tiene 15 años más. Ahora, aquí dice, con esta edad, ojo, con esta edad, ey, shh, con esta edad, ¿qué ocurre con esa edad? Lo que me faltaría actualmente para cumplir 78. Si mi edad no fuera X, si mi edad fuera esta, ¿cuánto me faltaría para cumplir 78? Lo que faltaría para cumplir 78. ¿Cómo se plantearía eso? 78 menos X más 15. Oye, compruébalo así. Con la edad que se tiene, X. 7 es la edad que se tiene. Lo que faltaría para cumplir 78, ¿no sería todo esto? ¿Y cómo se obtendría esto? Porque esto es lo que faltaría para 78. Lo que faltaría para 78 sería eso. ¿Y cómo se obtiene él? A esto le restamos esta partecita. Y eso es lo que he escrito ahí. ¿Cierto? Así se plantearía lo que faltaría para cumplir 78. Y el problema dice, lo que faltaría para cumplir 78 sería los 5 tercios. Sería eso una igualdad. 5 tercios, pero 5 tercios ¿de qué? De la edad que tendría si hubiese nacido 7 años después. Si he nacido 15 años antes sería para este lado. Si hubiese nacido 7 años después, hubiera nacido aquí. Y si hubiera nacido aquí, ¿cuál sería mi edad en ese caso? Si todo esto es X y X es 7, él debería ser X menos S7. Esta sería la edad si hubiese nacido 7 años después. Y ahí se acaba el problema, porque ya estaba planteado. Eso es todo lo que tenías que hacer. Lo demás es operativo. Por ejemplo, aquí agrúpalo para que se haga más sencillo. 78 menos 15, 63. 63 menos X. El 3 pasa multiplicando 189 menos 3X. El 3 pasó. El 5 va a quedar multiplicando el paréntesis. 5X menos. Muy bien. Ahora despejamos. 3X negativo. Pasa sumando. 35 negativo. Pasa sumando. 224. ¿Sí? Saca la octava. $28 años es la edad de la persona. No hay clave, profesor. Es que eso no pide, ¿verdad? ¿Qué edad tendrá dentro de 5 años? Si su edad actual es X, dentro de 5 años sería... Ahora ya sabes cómo interpretar qué pasaría si es que hubiese nacido antes y qué pasaría si es que hubiese nacido después. ¿Correcto? Muy bien. Y ahora, todo lo demás ya está fácil. 13. Sí. A ver, tu compañera pide la 13. Y si pide, hay que desarrollarle su problema, ¿pero no? A ver, dentro de 2X años tendré 3 veces más de los años que tuve hace X años. Si los años que tuve le agrego los que tengo, lo que tendré, obtendría 84. ¿Qué edad tendré dentro de los mismos años que viví? Niños, se habla de edades y solamente hay una persona involucrada. Este problema es como la 1 y la 2. Tú vas a escribir A, edad actual.
¿De acuerdo? Y planteas dentro de 2x. Dentro de 2x se suma 2x a la edad actual. Dentro de 2x años tendré es una igualdad. Tendré 3 veces más. ¿Te acuerdas qué significaba 3 veces más? Tendré 3 veces más de la edad que tuve hace X años. ¿Y la edad que tuve hace X años? A menos X. Dentro de X años tendré 3 veces más de la edad que tuve hace X años. Listo. Luego dice, si a los años que tuve le agrego los que tengo y los que tendré, obtendré 84. Lo que tuve. Esto representa lo que tuve. Porque esto fue hace X años. Esto es lo que tuve. A eso lo debo sumar con lo que tengo. Lo que tengo es lo que hay en el presente. Y también con lo que tendré. Y eso representa lo que tendré. Como el problema me dice, debe sumar lo que tuve, lo que tengo y lo que tendré, significa que esos los debo de sumar. Y esa suma se obtendría 84. Dentro de los mismos años que viví. ¿Qué edad tendré dentro de? Significa que a mi edad actual le debo de sumar. Porque si yo digo, ¿qué edad tendré dentro de 5 años? Es mi edad actual más 5. Pero me dice, ¿qué edad tendré dentro de los mismos años que viví? Significa que le debo sumar los mismos años que viví. Y los años que viví es la edad actual. Al decirme, ¿qué edad tendré dentro de los mismos años que viví? Significa que mi edad le debo de sumar mi edad. Te está preguntando 2A. Ahora toca resolver. Yo sé que esto es sencillo. Por aquí, directo A, 4 por A, pero ese A pasa restando. 3A menos 4X. 4X negativo, ¿qué pasa sumando? Sácale tercia y te va a salir que A es 2X. ¿Cierto? Vamos por aquí. A más A más A. 3A menos X más 2X igual a 80. Oye, yo sé que A vale 2X. Lo reemplazo. Si A vale 2X, 6X más X. Si 7X es 84, X valdría 12. Y si X es 12, ¿cuánto sería el valor de A? A valdría 24. ¿Qué me pide el problema? Creo que no era tan complicado. Creo que casi se acaba la clase. Chiquitos, hemos avanzado bastante bien. Pero, ojo, una vez más, practiquen. Todo lo que se ha hecho, todo lo que hemos hecho, ¿lo podrías volver a hacer tú solito? ¿Seguro? Deberías para que recuerdes todo lo que hemos hecho. Ahora, si alguien quiere algo más, creo que me ha quedado boletines de edades. Si es que están con suerte ahí. Sí hay, unos cuantitos hay. Para aquellos que quieren un poco más de problemas resueltos, aquí tengo 26 problemas resueltos, más 37 propuestos con sus claves, más teoría. Aquellos que desean está un solcito. Aquellos que no, vayan a su recreo. ¿Ya? Yo sé que esto te puede servir bastante. Ahí terminamos.